En este video vamos a hablar sobre inflexibilidad metabólica en hidratos de carbono. Primero definamos qué es flexibilidad metabólica. Esta se define como la capacidad del organismo para cambiar eficientemente entre la oxidación de hidratos de carbono y de lípidos en función de la disponibilidad energética o del estado fisiológico. La inflexibilidad metabólica ocurre cuando el organismo no logra alternar adecuadamente entre oxidar lípidos y carbohidratos. Esto se asocia con resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad. Las patologías comparten alteraciones en la regulación del metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y la función mitocondrial, lo que compromete la homeostasis energética del organismo. La resistencia a la insulina es una condición en la que las células del cuerpo, principalmente del músculo, el hígado y el tejido adiposo, dejan de responder adecuadamente a la insulina. Normalmente, cuando comemos, los hidratos de carbono se transforman en glucosa y esta entra en las células gracias a la insulina, una hormona producida por el páncreas. Cuando hay resistencia a la insulina, las células no permiten el paso eficiente de la glucosa y esto es como si ignoraran la señal de la insulina. Diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica en la que el cuerpo no utiliza bien la insulina o no produce suficiente, provocando niveles elevados de glucosa en sangre. La obesidad se define como un exceso anormal o desproporcionado de tejido adiposo que afecta a la salud. Este exceso adiposo, especialmente el visceral, reduce la capacidad del organismo para cambiar entre sustratos energéticos y se acompaña de resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado y disfunción mitocondrial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud Continua 2022, el 75% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad y la prevalencia nacional de diabetes es de 18.3% en adultos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, 8 de cada 10 mexicanos con obesidad presentan resistencia a la insulina. La glucosa y los ácidos grasos son los principales sustratos catabólicos que aportan acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Durante el ayuno, el aumento de acetilcoenzima A derivado de altas tasas de beta-oxidación reduce la oxidación de glucosa al inhibir alostéricamente la piruvato deshidrogenasa y activar su quinasa inhibidora, la PDK. Por el contrario, la alimentación y el exceso de glucosa restringen la oxidación de grasas al aumentar la producción de malonilcoenzima A, que inhibe la carnitina palmitoiltransferasa 1. El citrato actúa como una señal de abundancia que limita el flujo glucolítico al inhibir la fosfofructoquinasa y reduce la beta-oxidación al generar acetilcoenzima A y malonilcoenzima A citoplasmáticos a través de la citratoliasa y la acetilcoenzima A carboxilasa. Durante periodos de déficit energético, un aumento en la relación AMP-ATP celular activa la AMPK, que fosforila e inhibe la acetilcoenzima A carboxilasa, a la vez que activa la malonilcoenzima A descarboxilasa, aliviando así la inhibición de la carnitina palmitoiltransferasa 1, mediada por malonilcoenzima A y promoviendo la oxidación de grasas. El catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada está regulado por la cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, cuya actividad es inhibida por retroalimentación por los productos acetilcoenzima A del complejo, debido a la activación de su quinasa inhibidora, la BCK. El aumento de las concentraciones celulares de piruvato, aminoácidos de cadena ramificada y acetilcoenzima grasos promueve su propio catabolismo al reprimir las acciones inhibidoras de la quinasa de piruvato deshidrogenasa, la quinasa de cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada y el malonilcoenzima A respectivamente. Y recordemos, en condiciones normales, la mitocondria mantiene un equilibrio entre los diferentes combustibles que utiliza, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos.
Estos se transforman en intermediarios acil-CoA que alimentan el ciclo de Krebs para generar NADH y FADH2, los cuales alimentan la cadena de transporte de electrones y producen ATP. En este proceso, como ya vimos, participan enzimas claves como PDH, CPT1 o BCKD, que funcionan como puntos de control del tráfico de carbono. Cuando todo está en equilibrio, la oxidación de grasa inhibe la de glucosa y viceversa, evitando la sobrecarga energética. Pero en estados de sobrenutrición, como por ejemplo en la obesidad, este sistema pierde coordinación. El exceso de glucosa, lípidos y aminoácidos entra simultáneamente a la mitocondria, saturando sus vías de oxidación y generando un tráfico metabólico. En la resistencia a la insulina, la situación empeora. La glucosa ya no entra con facilidad, por lo que la mitocondria recibe demasiados ácidos grasos como fuente alternativa. Esto provocó una saturación de la beta-oxidación, acumulación de intermediarios lipídicos y un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Estos ROS dañan proteínas y membranas mitocondriales, reduciendo la capacidad de generar ATP. Con el tiempo, la mitocondria pierde su capacidad de alternar entre glucosa y grasa y se vuelve rígida e inflexible. Para todo este revuelto tenemos 3 mecanismos compensatorios: el tejido adiposo, el hígado y el músculo. En el tejido adiposo, por la resistencia a la insulina, el adipocito deja de responder a la señal de guardar grasa, lo que aumenta la lipólisis, liberando más ácidos grasos libres al plasma. Estos ácidos grasos llegarán al músculo y al hígado, lo que puede provocar lipotoxicidad. En el hígado, al no entrar suficiente glucosa a las células periféricas van a interpretar que hay déficit energético, lo que va a activar la gluconeogénesis, que va a formar glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, y la cetogénesis, que va a formar cuerpos cetónicos. Podríamos pensar que esa es una gran estrategia, pero nos va a dejar con otro grande problema. Como vamos a tener más glucosa en plasma y cuerpos cetónicos, se va a agravar la hiperglucemia y podemos causar estrés oxidativo. Bueno, pero si estos mecanismos no están dando los resultados que esperamos, el músculo seguramente va a estar increíble. Pues no. Aquí también la resistencia a la insulina va a impedir la entrada de glucosa al músculo. Como consecuencia, el músculo va a usar más ácidos grasos como combustible. Y el exceso de la oxidación de esos ácidos grasos va a producir más radicales libres y la acumulación de acetil-CoA, que a la larga va a causar daño mitocondrial. Al final de cuentas, la disminución mitocondrial y la resistencia a la insulina va a activar estos mecanismos compensatorios, los cuales al final nos van a terminar produciendo más ROS, más lipotoxicidad y más resistencia a la insulina, lo que nos va a seguir llevando a una inflexibilidad metabólica. Terapia propuesta. La terapia propuesta tiene como principal objetivo reducir la acumulación de especie reactiva de oxígeno en la mitocondria. Empezaremos hablando del ejercicio. Mediante el aumento en el gasto energético, ayuda al equilibrio metabólico y la flexibilidad a los sustratos en la mitocondria. Estudios demuestran que el ejercicio contribuye a cambios y adaptaciones favorables para esta misma. Por ejemplo, sin ejercicio se observó que en individuos que viven con obesidad, en comparación con individuos delgados con una dieta alta en grasas por 3 días, hubo una mayor oxidación de lípidos del músculo esquelético en los individuos delgados. Pero, después de tan solo 10 días de ejercicio aeróbico, los individuos que viven con obesidad respondieron de una forma similar a los delgados. También, en otro estudio con 24 adultos mayores con prediabetes y obesidad, tan solo 12 semanas de ejercicio aeróbico mejoró la flexibilidad metabólica medida por la diferencia en el coeficiente respiratorio en ayunas en comparación con el medido después de un clamp hiperinsulinémico euglicémico. Si bien el ejercicio es la terapia menos invasiva con los mejores resultados, hay variables no modificables que influyen en la respuesta al ejercicio de cada individuo, como por ejemplo el sexo, la genética, la edad, el estado de actividad física y la presencia de patologías. Otra intervención que ha demostrado tener beneficios es el ayuno intermitente. Un ejemplo de esto fue un estudio en mujeres con sobrepeso asignadas a un régimen de ayuno intermitente, donde se les pidió que restringieran la energía y los carbohidratos en 2 días consecutivos a la semana, con 70% de restricción energética y 40 gramos de carbohidratos, y que consumieran una dieta mediterránea los 5 días restantes de la semana. Los resultados fueron aumento en la sensibilidad de la insulina, así como una reducción en la circunferencia de la cintura.
Algunas desventajas de esta intervención son la baja adherencia al tratamiento y que debe de realizarse sí o sí bajo el monitoreo de un profesional para evitar que el individuo entre en un estado de acidosis metabólica.